Cordial saludos. El día de hoy trabajaremos lo que son los cuidados de enfermería relacionados con el afrontamiento, la autopercepción y los principios vitales. Podemos decir que ante situaciones complejas como la proximidad con la muerte, comienza a jugar un papel muy importante lo que es el afrontamiento. Podemos decir que ante diagnósticos graves de enfermedades graves, degenerativas e incurables surgen cambios en el estilo de vida de la persona, en su independencia, en sus expectativas con respecto a la vida, en sus relaciones y hasta en sus valores. De aquí que el afrontamiento son esas formas de reaccionar y de comportarnos que vamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas para afrontar esas situaciones difíciles, dolorosas, complejas y estresantes, para que pueda surgir una adaptación. Hay unas fases de adaptación propuestas por dos autores como son Currey-Bloss y Spocken, pero podemos decir en esencia que estas no siguen una estructura secuencial y que pueden solaparse entre unas y otras y se puede retroceder entre una fase y otra, y que también puedan haber que cada individuo sigue una misma trayectoria y no son únicas de enfermedades terminales estas fases. Hablando un poco de la fase propuesta por Currey-Bloss, podemos decir que dentro de esa fase encontramos la fase de negación o aislamiento. Aquí podemos encontrar que el paciente lanza expresiones como esto no puede ser cierto, se han equivocado con el diagnóstico y hasta de pronto cambian de especialista o se hacen nuevos exámenes como para tratar de verificar que sí sea ese el diagnóstico porque está en una fase de negación inicialmente. También podemos encontrar otra fase de indignación o de ira y aquí vamos a encontrar que el paciente lanza expresiones como ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? La culpa la tiene el médico, la tiene tal persona. Entonces podemos decir que la persona le está culpando a otras personas, no a ella misma, de la situación que le está sucediendo. Otra fase también propuesta por este autor es el pacto o negociación. Aquí vamos a encontrar que las personas hacen pacto como si me curo, iré o haré tal cosa, me comportaré mejor o haré tal cosa, si me pongo bien prometo tal cosa. Entonces es muy frecuente que esto pueda ocurrir. También vamos a encontrar otra fase propuesta por Currey-Bloss, que es la depresión, donde la persona lanza expresiones total para lo que me queda de vida, qué más da, no voy a hacer, qué más da si voy a un tratamiento o no. Entonces siempre son pensamientos negativos. Y también encontramos otra fase que es la fase de adaptación, donde se pueden lanzar expresiones como he cumplido con mi propósito de vida, ya puedo morirme tranquila. Entonces son diferentes fases que podemos decir que no son secuenciales, ya lo habíamos mencionado, sino que se puede dar en diferentes momentos. Y dentro de la fase propuesta por Spocken encontramos la fase propuesta que es una de estas es la despreocupación. Aquí la persona no conoce el diagnóstico y aquí podemos estar hablando de lo que es la conspiración del silencio. Y digamos que no sería culpa del paciente, sino que las familias muchas veces le ocultan al paciente su diagnóstico, que ya en otro momento lo hemos hablado, y el paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico y su pronóstico. Entonces esa despreocupación está muchas veces relacionada por ese desconocimiento. También él propone otra fase que es la de inseguridad y temor. Aquí vamos a encontrar que el paciente tiene esperanza de que le va a ir bien, se va a mejorar, pero a la vez también puede experimentar un miedo intenso de que de pronto falle en las terapias, los tratamientos o todo lo que se le haya propuesto desde el punto de vista médico. Y el paciente le surgen muchas preguntas por efecto de los tratamientos y cómo él se está sintiendo también. También hay una fase de negación. Aquí el paciente sabe o sospecha que tiene el diagnóstico, pero evita enfrentarse a esa realidad y trata de no hablar del tema o cambiar del tema o si se le pregunta. Y también hay una fase de verdad, que esta es una fase que se va dando de manera gradual y personalizada. Y también esta fase puede complementarse con la fase propuesta por Currey-Bloss.
Vamos a encontrar también que este proceso de afrontamiento puede tener, se puede dividir en tres, y es que es un afrontamiento defensivo. Aquí vamos a encontrar que el paciente experimenta negación, ira, rabia. Otra forma de afrontamiento es el afrontamiento ineficaz. El paciente va a tener bloqueo, definitivamente no va a procesar este proceso de enfermedad que el cual está pasando. Y vamos a encontrar también otro tipo de afrontamiento, que es la desesperanza. Aquí vamos a encontrar un paciente desesperado, también de alguna manera con abandono, no querer hacer nada con respecto a su diagnóstico. Hablaremos un poco más de cada uno de estos. Con respecto al afrontamiento defensivo, podemos decir que la persona tiene miedo a afrontar la realidad. Aquí vamos a encontrar que hay negación de los problemas que ya son obvios, que está viendo su misma situación, pero hay negación, y vamos a encontrar que también hay una proyección de culpa en los demás, pensar que por culpa de otros es que está enfermo, y vamos a encontrar que el paciente se torna hostil. El objetivo principalmente aquí va a ser el afrontamiento del problema, y dentro de las intervenciones que podemos hacer es aumentar el afrontamiento, y va a ser valorar la comprensión del paciente con respecto a su diagnóstico. A veces los médicos no son tan claros con respecto a la información que le dan al paciente, y la enfermería juega un papel muy importante en relación con la información que el médico le da, aclararle dudas con respecto a su diagnóstico. Ser claros en la comunicación es fundamental, porque con comunicación clara los pacientes pueden tomar decisiones también. Tratar de que el paciente valore de manera objetiva su realidad. Entonces, esto aquí jugamos nosotros también un papel muy importante, porque es en relación con todo eso información que tiene el paciente, hacerle claridad, y que las expectativas o que los objetivos que se tengan con él sean acorde a su verdadera realidad, objetivos alcanzables, es lo que nosotros decimos. También podemos otra intervención es desalentar a la familia de imponer la conspiración del silencio. Entonces, si no trabajamos con la información veraz, clara, complicado que el paciente pueda tomar decisiones con respecto a su pronóstico de vida, o qué cosas quisiera hacer, o qué objetivos podemos organizar con el paciente que sean cumplibles, que se puedan cumplir acorde con su verdadera realidad. También no percibir la hostilidad del paciente o de su familia como un ataque personal. El paciente puede que en un momento dado se torne hostil con el personal de enfermería, con el personal en general, y entender que es parte de ese mismo proceso de afrontamiento defensivo que está teniendo este paciente. Entonces, por eso es bien importante que esta parte la tengamos bien clara, porque en algún momento dado los familiares de pacientes tienden a tornarse hostiles hasta el mismo paciente, y si no lo entendemos o no lo comprendemos de esa manera, vamos a sentir que es un ataque personal. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el afrontamiento ineficaz. Aquí la persona no tiene recursos para afrontar lo que se le viene encima con respecto a su diagnóstico. Aquí el paciente va a presentar, se va a tornar ansioso, con miedo de manera constante, va a tener una conducta desorganizada o de alguna manera también destructiva. Puede presentarse el abuso de sustancias. El objetivo principal de esto va a ser el afrontamiento del problema, y dentro de las intervenciones lo que queremos es aumentar el afrontamiento, y vamos a tratar de que el paciente valore de manera objetiva su realidad. Vamos a favorecer de que el paciente se apoye con otro, puede ser familia o amigos o otros profesionales de la salud que puedan ayudarle en mejorar este afrontamiento. Y reforzar su autoestima, recordarle éxitos pasados en su vida, donde tuvo retos difíciles y que los pudo lograr. Eso es un aspecto bien claro que tenemos. Otra forma es la desesperanza, que encontramos que la persona no percibe alternativas y se muestra totalmente pasiva. Está relacionada con el abandono, deterioro físico, dependencia de otros, la pérdida de fe, siente que bueno, ya hasta aquí, ha perdido como esa esperanza. Y el objetivo principal va a ser la esperanza, reforzar esta parte de la esperanza. La intervención es dar esperanza, y dentro de las actividades que podemos realizar es alentar una esperanza realista,
con respecto a su diagnóstico y qué tratamientos o qué acciones se pueden tomar que sean realistas acorde a su diagnóstico y su pronóstico. También podemos mirar o trabajar lo que es una vida más allá de la muerte, apoyarnos de acorde a la creencia que él tenga. Si practica alguna religión, entonces puede haber un apoyo importante desde su creencia, trabajarle fuertemente a esto para ayudar a que pueda mejorar su esperanza. Lo que queremos también es una muerte sin sufrimiento y sin dolor, por eso la importancia de que se establezcan protocolos a nivel institucional de manejo del dolor, del dolor, porque de alguna manera esto también, si el paciente es un paciente que de manera continua está con dolor, también va a sentir que ya no puede hacer más nada y va a percibir esta pérdida de fe o de esperanza. Otro aspecto importante es permitirle poder estar con lo suyo, con esas personas que quieren, permitirle también la entrada o llegada de líderes religiosos a los que pertenezcan, que esto también va a fortalecer su esperanza y su fe. Y otro aspecto importante es que es trascender, seguir viviendo con los demás en relación con lo que tienen. Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos apoyarnos con esos otros recursos, esas otras personas que ayuden a que este paciente pueda tener esperanza. Porque si esto no mejora, de alguna manera todos los intentos o tratamientos que se puedan hacer para tratar de optimizarle su calidad de vida van a ser fallidos, porque definitivamente él no va a colaborar o va a abandonar el tratamiento. Aquí podemos ver algunas imágenes que de alguna manera son impactantes y que esto es lo que experimentan los pacientes ellos mismos, se ven y esto daña su percepción con respecto a su autoimagen. Y vamos a encontrar que va a haber una baja autoestima situacional que va a estar relacionada con ese deterioro funcional, cambios en su rol social, en sus pérdidas. Vamos a encontrar que ellos van a tener pérdidas constantes, cambios en su imagen corporal y su sensación de impotencia o fracaso, sentir que se está deteriorando poco a poco y que no puede hacer nada. El objetivo principal va a ser la autoestima, y dentro de las intervenciones vamos a potenciar la autoestima, y aquí vamos a aumentar, o si no es posible, no limitar la autoestima del paciente, establecer objetivos realistas, evitar la frustración. Entonces, por eso importante esos objetivos que sean realistas. Y refuerzo positivo, lo estás haciendo bien, acorde a los objetivos del plan que nos hayamos trazado con este paciente. Entonces, objetivos que sean realizables y hacerle este refuerzo positivo cuando se cumplen los objetivos. También vamos a encontrar trastornos de la imagen corporal, y esto está relacionado con lesiones tumorales, cutáneas, icterizas, caquexia, con la misma cirugía. Ya vimos estas imágenes anteriores. El objetivo principal también va a ser la parte de la autoestima, la imagen corporal, y dentro de las intervenciones, potenciación de la imagen corporal. Vamos a encontrar preparación al paciente para los cambios previsibles. Entonces, por eso es importante el diálogo con el paciente, mencionarle cuáles son las posibles consecuencias que puede tener o los cambios que te va a ir presentando, porque a medida que se va preparando, de alguna manera también va asimilándolo de mejor manera, no que de repente no tenga ni idea de qué es lo que va a suceder con él y empiece a ver estos cambios que son grupos en su vida. Hablar de ello con el paciente, promover el diálogo también con la familia, no descuidar el aseo personal, es muy importante, y también identificar grupos de apoyos disponibles o programas en los cuales también se pueda apoyar al paciente. Un aspecto también importante es la parte de la espiritualidad. Podemos decir que este es un aspecto dinámico e intrínseco de la humanidad, a través del cual las personas buscan un significado, un propósito, una trascendencia, y que pueden experimentar una relación consigo mismo, con la familia, con los demás, con la comunidad, con la misma sociedad, con la naturaleza, con eso que para él es significativo, y con lo sagrado. Podemos decir que la espiritualidad se expresa a través de las creencias, también a través de los valores, las tradiciones y las prácticas. Este aspecto es muy importante en la vida de los pacientes porque podemos decir que acorde a la espiritualidad de cada individuo,
de alguna manera se pueda afrontar de mejor manera las enfermedades graves, degenerativas e incurables como las que hemos venido trabajando. Podemos decir que la espiritualidad es un estado interno que está caracterizado por un sentimiento de integración con la vida y con el mundo. Y esta parte también se puede ver afectada por estas situaciones complejas como una enfermedad y que está en riesgo la vida del paciente o una enfermedad terminal. Y aquí podemos encontrar que puede haber un sufrimiento espiritual. Aquí la persona cree que su vida no tiene sentido, está relacionado con fuertes cambios vitales como el diagnóstico de una enfermedad grave. El objetivo es su salud espiritual, la intervención es el apoyo espiritual. ¿Y qué actividades podemos realizar? Animar al individuo a revisar la vida pasada, a centrarse en hechos y relaciones que proporcionaron fuerza y apoyo espiritual, tratar al individuo con dignidad y con respeto, animarlo a que participe de manera en interacciones con familia, con amigos, con esas otras personas, fomentar el uso de recursos espirituales si este lo desea, ya lo habíamos mencionado, si tiene un líder espiritual, darle acceso que pueda ir a la institución y que pueda compartir con él, que esta parte pueda ser mejorada. Ayudar al individuo a expresar y liberar la ira de forma adecuada, remitir a grupos de apoyo si es el caso que lo requiera, de autoayuda mutua o a programas que estén basados en la espiritualidad y según como sea conveniente a nivel institucional. Vamos a encontrar también deterioro de la religiosidad. Aquí vamos a encontrar deterioro de la capacidad para confiar en las creencias o participar en los rituales de una tradición religiosa en particular. De pronto se siente traicionado, de pronto a manera personal siente que fue una buena persona y que de repente se enfermó de algo que nunca pensó. También vamos a encontrar que se puede expresar la necesidad de volver a entrar en contacto con esas costumbres o creencias anteriores. De pronto esas personas que fueron muy religiosas en algún momento dado dejaron de serlo y enfermaron y entonces surge otra vez esa necesidad de volverse a tener en contacto con esas creencias que tuvo anteriormente. También está relacionado con crisis de la etapa del final de la vida. El objetivo va a ser esa salud espiritual, facilitar las prácticas religiosas y remitir a un consejero religioso de su elección. Es importante que tengamos nosotros claridad que religiosidad no es lo mismo que espiritualidad. Podemos decir que la espiritualidad es esa búsqueda de sentido y significado de la vida. Es propia de cada ser humano y tiene que ver con esos fines y valores últimos. Y cuando hablamos de la parte de religiosidad, aquí nos vamos a centrar en esa adherencia a esas creencias y prácticas. Podemos decir que es algo compartido e implica componentes socioculturales y tradicionales. Ir ciertos días a congregarse, hacer cantos, lecturas, está relacionado con todo eso la parte de la religiosidad. Pero cuando hablamos de esa parte de la espiritualidad, estamos refiriéndonos principalmente a ese estado interno caracterizado por sentimientos de integración tanto con la vida como con el mundo. Entonces, por eso es importante tener esa claridad porque vamos a encontrar pacientes que son espirituales pero no son religiosos. Y vamos a encontrar de pronto pacientes que son religiosos y que hay que trabajarle fuertemente la parte de la espiritualidad. Aquí también podemos decir que en la religiosidad son esas expresiones de creencias que están relacionadas con Dios, se usan oraciones, actos, rituales, símbolos, objetos de culto, imágenes, sentimientos compartidos. Varias personas comparten esa misma creencia y se reúnen en cierto lugar para hacer ciertas prácticas religiosas. Y en la parte de la espiritualidad podemos hablar ya de un estado interno de cada individuo, está relacionado con esa parte existencial, con la búsqueda de sentido de vida, esa manera de cómo se siente él en el mundo. Entonces, es importante tener claridad con respecto a esos dos conceptos. Y dentro del cuidado es importante que nosotros valoremos la parte de la espiritualidad en estos individuos y por eso hay un cuestionario que se puede trabajar, que es el cuestionario GES, donde hay unas preguntas abiertas iniciales para facilitar ese
clima opcional en momentos de estas situaciones complejas, y que podemos utilizar para poder determinar si estamos ante un deterioro de la espiritualidad de estos pacientes y poder hacer sus respectivas remisiones donde corresponde, y mejorar la calidad de vida del paciente, porque en esencia al final es lo que se quiere que esta parte. En resumen de lo que hemos venido trabajando, podemos decir que es muy importante respetar el afrontamiento de las personas cuando se enfrentan a una situación de final de vida. Todas las personas no tienen el mismo estilo de afrontamiento, y que es importante dar información gradual, adaptada a cada paciente, pero siempre honesta, clara, con la verdad, y tener en cuenta la dimensión espiritual de cada individuo, sus principios y valores. Es muy importante porque de aquí va a ser la adherencia que ellos puedan tener al tratamiento y a todos los cuidados ofrecidos por nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.